Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Bienvenidos a Curso Bíblico. Iniciamos unas nuevas enseñanzas en Curso Bíblico con el Padre Roberto Armas, Agustino Recoleto, quien nos acompaña hoy y como todos los días, martes también. ¿Cómo está, Padre? Buenos días, Yesenia, buenos días a todos los radioyentes también. Un martes más con ustedes, ya de este nuevo año y comenzando temas sí nuevos, porque se acuerdan que la semana pasada concluimos ya los libros, el Apocalipsis fue el último y hemos ido hablando libro por libro. Ahora vamos a hablar pues de cómo entender mejor la Biblia, cómo nos puede, con algunas enseñanzas, cómo podemos entender mejor la palabra de Dios. Así es, Padre. Y vamos a iniciar, como es de costumbre, con nuestra oración. Oración en presencia de Dios, como todos los programas. Señor, te damos gracias porque nos permites participar en este curso bíblico por medio de la radio. Nos reúnes y nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme poco a poco nuestra vida. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella, en María, la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Amén. Muy bien, Padre Roberto. Iniciamos esta bonita, hermosa y esta enseñanza para estas semanas de curso bíblico y vamos a entender mejor la Biblia. Yo sé que sí. ¿Qué es la Biblia, Padre Roberto? ¿Y qué significa la palabra Biblia? Bueno, estamos ya bastantes programas hablando de la Biblia, libros de la Biblia y demás. Ya hablamos también al comienzo pues de qué es la Biblia, pero vamos ahora a fortalecer un poquito más para poder comprender todos los libros que hemos tratado. Hay que entender también toda la Biblia en su conjunto. No es libro aislado por libro, sino en su conjunto. Cada país, cada época, cada lengua y cultura siempre suele tener sus propios, como decimos, bestseller. Bestseller es un libro o una obra muy famosa, muy conocida por general por todos y que es un éxito, ¿no? Escribir un libro que sea un bestseller es que sea un libro especial, querido por todos y vamos a decir número uno. El bestseller de una canción es cuando una canción está en la élite, en el número uno de los que les gusta la música. Pues igual en esto de los libros. Algunos de estos libros que son famosos, conocidos, están más allá de toda frontera y nunca pasan de moda, ¿no? Siempre son actuales. Pero ninguno ha tenido destino comparable al de la Biblia. El más conocido, el más, vamos a decir, bestseller, el más famoso, el más leído, el más traducido, el más editado de todos los libros de toda la historia en la humanidad ha sido la Biblia. Libro al que el Papa San Pablo VI llamó acertadamente el bestseller permanente de la humanidad. O sea, siempre va a ser un libro actual y siempre el número uno, el libro más importante y el que más nos enseña y el que más se lee, siempre lo va a ser. Ha sido traducido pues prácticamente en todas las lenguas que hay en la tierra, impreso pues en millones de ejemplares, millones y millones y millones de libros de la Biblia que se han editado y se han repartido, difundido y leído por todos los países del mundo. Sean católicos o no sean católicos, en todas partes llama la atención la Biblia y se lee. Por eso, ¿qué es la Biblia?
para que sea tan interesante, tan famosa y tan leída y tan atractiva. ¿Qué es la Biblia? La Biblia, claro, pues es el libro del pueblo de Dios. Primero fue el libro del pueblo judío, era el Antiguo Testamento nada más, se iba conformando y demás, era el libro del pueblo de Israel, ¿no? Y después ha pasado a ser, pues por supuesto, el libro por excelencia de la Iglesia cristiana, que los cristianos pues la consideramos como sagrada, el libro sagrado, porque contiene pues precisamente el mensaje de Dios. La Biblia es una colección de libros, porque tiene 74 libros, escritos por los hombres, sí, por distintos hombres, pero siempre bajo la inspiración de Dios, siempre inspirados por Dios, por eso es palabra de Dios. ¿Y qué contiene? Pues la historia de la salvación, la palabra de Dios, el mensaje que Dios nos quiere transmitir, que le llamamos historia de la salvación, y es toda la historia del pueblo de Israel, y la historia de la Iglesia en sus comienzos, es la historia de cómo Dios ha querido salvarnos. El centro principal de este libro sabemos que es Jesucristo, ¿no? A través de la Biblia Dios habla a su pueblo siempre, es Dios que nos habla, Dios que nos está hablando continuamente. Dios da a conocer a nosotros cómo se manifiesta y actúa en el mundo, para hacer de la historia de los hombres una historia de salvación. Es historia de salvación, porque desde el comienzo de la Biblia hasta el final, Dios está pretendiendo comunicarse con nosotros para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Sabemos que es del pecado, de los errores que cometemos y demás, ¿no? Y que nuestro final pues sea la vida eterna. Le confía su designio misericordioso al hombre, un designio cumplido en dos tiempos. Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas, en el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones y de diversas maneras, pero eso en el Antiguo Testamento, y bueno, los apóstoles, pero ahora en este tiempo final, que es el tiempo de Jesucristo, el tiempo que viene Jesucristo y el tiempo de la Iglesia, Dios nos habló por medio de su Hijo. Entonces, la palabra del Antiguo Testamento es la palabra de Dios por los profetas y demás, y la del Nuevo Testamento es palabra de Dios por medio de Jesucristo y sus discípulos y apóstoles. La palabra Biblia es una palabra griega, significa los libros. La palabra Biblia, biblos, en griego biblos, es libros en plural. Los libros, en ese sentido, decimos nosotros, los libros por excelencia, los libros más importantes que existen. Conviene tener en cuenta este significado original, porque la Biblia, más que un libro, es una especie de biblioteca, ¿no? Una colección de libros que se ha ido recopilando, que se ha ido escribiendo poco a poco, primero por tradición oral, después por tradición escrita, y ahí se han quedado plasmados ya en lo que es la Biblia, ¿no? En libros ya aceptados por la Iglesia como inspirados por Dios, ¿no? Por eso, biblos, los libros, una colección de libros. 74 es el contenido total. Antes se decía 72, 73, porque algún libro se ha desglosado y se ha sacado una parte del libro y se ha hecho otro libro. Pero bueno, son en las Biblias católicas ahora mismo vamos a encontrar 74 escritos, 74 libros, 47 son del Antiguo Testamento y 27 son del Nuevo Testamento, redactados a lo largo de más de 1000 años. A lo largo de más de 1000 años es que se van redactando, se van escribiendo, se van confeccionando y reunidos después en un solo volumen, que es lo que llamamos la Biblia. En ella, a lo largo de estos más de 1000 años y reunidos después se nos cuenta o encontramos pues historias, encontramos narraciones folclóricas, encontramos códigos de leyes y cosas, poemas, parábolas, refranes, oráculos proféticos, cartas, las cartas de San Pablo y compañía, y otras listas también genealógicas del origen de las personas.
Pero a través de esta gran variedad de estilos, formas literarias, los géneros literarios que llamamos, formas distintas de escribir, es prácticamente el mismo y único Dios el que se dio a conocer a su pueblo. De diversas maneras, pero es Dios que se está dando a conocer a su pueblo como un padre se da a conocer a sus hijos. En primer lugar, primero a Israel, ¿no? Al pueblo de Dios, el pueblo de Israel antiguo, de la antigua alianza. Después al pueblo de la nueva alianza, que es ya el pueblo de Israel también, pero que se transforma en el cristianismo, el pueblo cristiano, y que poco a poco se va confeccionando lo que es la Iglesia. Pueblo, es un pueblo que nace por Abraham, que es el primer creyente, y en la palabra, y culmina con Jesucristo. Pero el protagonista primero de la Biblia, vamos a decir que es Abraham, y el último protagonista que nos salva a todos es Jesucristo. La última palabra de Dios es Jesucristo. Por eso, más que ningún otro libro, la Biblia es el libro del pueblo de Dios. Muy bien, Padre Roberto. Hablábamos ya del significado de la palabra Biblia, ahora hablamos también, ¿es un libro en dos tiempos, dos alianzas de Dios con los hombres? Así es, toda la Biblia es la historia de las alianzas de Dios con los hombres. Dios hace alianza. ¿Qué es una alianza? Cuando se casa un hombre y una mujer hacen la alianza de amor, ¿no? Alianza. Y por eso los anillos a veces también se llaman alianzas, porque une a dos personas por medio del amor. Entonces, Dios también hace alianzas con su pueblo Israel. A veces varios ponen la figura de que Dios es el esposo y el pueblo de Israel es la esposa, que suele ser infiel, y Dios siempre permanece fiel. Dios hace alianza con ese pueblo que se considera como su esposa, al pueblo que ama, quiere y quiere salvarlo, y para eso hace alianzas que son alianzas de amor, ¿no? Son alianzas de buena relación, de llevarse bien, ¿no? Entonces, ciertamente, ¿no?, hace dos alianzas con su pueblo. Para nuestros hermanos de Israel, la Biblia se reduce a lo que llamamos Antiguo Testamento o libro de la Antigua Alianza. Con el pueblo de Israel, Dios hizo la alianza por medio de Moisés. A Moisés ya le prometió pues que iba a ser siempre cuidadoso de su pueblo, que lo iba a guiar, y le da los mandamientos para que ellos respondan pues con el cumplimiento de los mandamientos, que es corresponder al amor de Dios, ¿no? Entonces esa es la antigua alianza con el pueblo de Israel, y para el pueblo de Israel no hay más que esta parte de la Biblia, la historia de la antigua alianza, Antiguo Testamento nada más. El pueblo de Israel no aceptó a Jesucristo como Hijo de Dios, no aceptó a Jesucristo como Salvador, y creyó que era simplemente profeta, y por lo tanto están todavía esperando al Mesías, están todavía esperando el Nuevo Testamento, o el tiempo en que Dios envíe a su Hijo. Ya lo ha enviado, pero ellos no han creído en él, y entonces el pueblo de Israel tiene solamente la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento o la historia de la Antigua Alianza. Para los cristianos, los que seguimos a Jesucristo, de cualquier denominación o iglesia o lo que sea, pero que somos cristianos, seguidores de Cristo, en cambio, la Sagrada Escritura incluye también el Nuevo Testamento, o llamado también libro de la Nueva Alianza. Entonces, ven, hay dos tiempos: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antigua Alianza para el pueblo de Israel y para nosotros también, y Nueva Alianza ya con el pueblo cristiano, con la Iglesia, principalmente para nosotros, ¿no? Uno y otro, Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, se complementan, no es uno más importante que el otro, o uno sí y otro no, se complementan. Los dos son importantes porque son la misma obra en dos partes, pero que se complementan uno al otro. Uno y otro se complementan. El Antiguo Testamento va preparando poco a poco el Nuevo, y el Nuevo Testamento ya revela el sentido profundo de lo que se vivió en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces son complementarios. La ley estaba grávida de Cristo, decían los padres de la Iglesia. Estaba en el Antiguo Testamento en figura. Y
decía también uno de ellos, San Jerónimo, dijo bien claro, ignorar las Escrituras o ignorar la Biblia es ignorar a Cristo. Los dos testamentos hablan de Cristo. El primero lo prepara a su llegada y lo anuncia, y el segundo se hace presente. Entonces, Cristo es el centro principal de toda la Biblia, y por eso dice San Jerónimo que ignorar las Escrituras, la Biblia, es ignorar a Cristo. En la Biblia está Cristo. De esta enseñanza se hace eco también el Concilio Vaticano II en uno de sus documentos, cuando enseña que Dios es inspirador y autor de ambos testamentos. Por eso dispuso tan sabiamente las cosas que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo. Porque aunque Cristo estableció con su sangre y con su nueva alianza, una nueva alianza, al ser asumidos íntegramente en el anuncio evangélico, los libros del Antiguo Testamento adquieren y manifiestan su plena significación en el Nuevo. Esto es lo dice un libro del Concilio Vaticano II de los Santos Padres, que se llama Dei Verbum, Palabra de Dios. Así nos encontramos frente a un libro en dos tiempos, correspondientes a las dos grandes etapas históricas de la revelación de Dios. Dios se revela al mundo, a los hombres, en dos etapas diferentes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que son también correspondientes a las dos grandes etapas históricas de esa revelación de Dios. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios mismo se revela, es decir, quita el velo. Revelar es quitar el velo. El velo es lo que tapa y oculta. Queda ahí algo oculto que no lo podemos ver y por lo tanto no lo podemos comprender. Revelar es descubrir ese velo, descubrir lo que está oculto. Eso es lo que significa revelación. Dios se revela, Dios está oculto desde un principio, no se ve, no lo vemos. Y todo el misterio de Dios y toda la salvación que viene después con Jesucristo, todo estaba oculto. Con Jesucristo eso se nos revela. Y por Jesucristo, porque es el último que habla en la Biblia, pero antes fue por los mismos profetas y demás. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo es Dios hablando y tratando de revelarnos lo oculto que hay en su misterio, en la esencia de Dios y demás. Entonces se va revelando poco a poco. Se quita el velo que nos impide conocer en qué consiste pues, la vida íntima de Dios y nos llama a vivir en comunión con Él. Dios, al revelarse, nos invita a vivir en comunión con Él, a identificarnos con Él, a unirnos a Él, a ser pues de Dios, ¿no? De la familia de Dios. Siempre ha habido hombres que trataron de encontrar una respuesta divina a los grandes interrogantes que brotan del corazón humano. Este anhelo de una revelación trascendente es una constante en la historia religiosa de la humanidad. En todas las religiones pues ha querido descubrir estos grandes misterios que el hombre por sí solo no podía descifrar. No hay duda que siempre y en todas partes Dios hizo brillar algunos destellos de luz, porque el Creador del cielo y de la tierra nunca dejó de dar testimonio de sí mismo. Eso lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Siempre Dios trató de darse a conocer, siempre Dios se revela, o por sus obras, por su creación, por las criaturas, por los mismos hombres, por las personas, por medio de muchas cosas, ¿no? Siempre se ha querido dar a conocer. Pero en la Biblia, en este libro concreto que estamos tratando, Dios se revela de una manera nueva y definitiva, que supera, perfecciona y purifica cualquier otra revelación. Ha podido haber revelaciones por ahí, cosas raras, pero esta supera a todos. Dios ha hablado bien claro. Dios nos ha hablado como a personas, con el idioma de personas, porque nos habla con el idioma de los escritores. Y los escritores son hombres o mujeres como nosotros. Entonces, ya es una revelación más completa y plena y más pura
para conocer mejor a Dios. Ya no es el hombre el que va a buscar a Dios, es al revés. Dios es el que sale al encuentro del hombre por su propia iniciativa. Dios quiere darse a conocer. Nosotros también queremos, sí, nosotros, pero es una respuesta. Dios se nos da a conocer y nosotros respondemos acercándonos a Él para conocerlo. Pero comienza, la iniciativa es de Dios. Este encuentro, Dios y los hombres, alcanza su plenitud en Jesucristo. Cuando Dios envía a Jesucristo, Jesucristo se convierte en centro y clave de toda la Biblia. En Él revela el misterio que estuvo oculto desde toda la eternidad. Y por la fe, porque es necesaria la fe para esta relación con Dios, por la fe en Dios nos atrevemos a acercarnos a Dios con más confianza. La fe es la que nos acerca a Dios y eso es lo que tenemos que intentar nosotros como respuesta a la manifestación de Dios y a la revelación de Dios. Nosotros con la fe respondemos y con la fe pues nos hacemos también importantes dentro de esta historia de la salvación. Continuamos en Curso Bíblico, estamos con el Padre Roberto Armas Agustino Recoleto, quien nos acompaña enseñándonos hoy. Para entender mejor la Biblia y tocar estos puntos, estas preguntas, ahora hablamos, Padre Roberto, ¿quién ha escrito la palabra de Dios, o sea, la Biblia? Bien, esto ya lo hemos hablado pues en días anteriores también, quién escribía cada libro, si se acuerdan, se atribuye a uno, es de otro, etcétera. Bueno, en la Biblia Dios habla, el que habla es Dios, siempre es Dios, a los hombres, y lo hace siempre por medio de hombres. Dios habla, pero lo hace por medio de hombres que son instrumentos que utiliza Dios para escribir en la Biblia y componerla. Y pues eso, los hombres son los que confieren a cada escrito de este libro un matiz particular, porque cada hombre que escribe le pone un poquito sus características, su forma de escribir, su forma de entender las cosas. Y Dios respeta eso. Dios es el que inspira y es Dios, pero permite al hombre una cierta libertad a la hora de componer un libro. La Biblia es, por lo tanto, la palabra de Dios, está inspirada por Él, pero no ha caído directamente del cielo como una inspiración, ¿no? Fue escrita en un lenguaje humano, vinculado a una historia, que es la historia del pueblo de Israel, a una cultura, la de Israel, y en la griega, todas las culturas de ese entorno, y a formas literarias propias de épocas bien determinadas, estilos de escritura, géneros literarios y demás. Más aún, es el fruto de una experiencia, la experiencia vivida por el pueblo de Israel y por la Iglesia después primitiva, porque el Nuevo Testamento es ya la Iglesia. Por lo tanto, es experiencia de vida del pueblo de Israel y experiencia de vida de la primera Iglesia, y esa experiencia se transcribe por medio de estos libros, ¿no? Son muchas las contingencias históricas que fueron amasando poco a poco la Biblia y le dieron progresivamente la forma que tiene actualmente. Antes de ser escritura, la palabra de Dios era anuncio nada más, era oral. Todo lo que anunciaba Dios y comunicaba Dios era en forma oral, no se escribía. Y después poco a poco pasó a la forma escrita. El Espíritu Santo, que es Dios, no usó a los autores inspirados como meros taquígrafos, o sea, yo dicto y tú copias, no. Se valió de ellos como de instrumentos vivos, respetando y enriqueciendo su originalidad humana y literaria. O sea, la forma de escribir es humana, no es divina, es humana, la forma de escribir. La palabra es divina, la forma en que está escrito es humana. E hizo que ellos pues transfirieran fielmente sus palabras, la palabra de Dios, no a pesar, sino a través de un lenguaje humano. Como dice el Concilio Vaticano II, las palabras de Dios, al ser expulsadas por lenguas humanas, se hicieron semejantes a los hombres, asumiendo la carne de la debilidad humana, nos dice la ley Ibero. Se hace palabra de Dios
pero palabra humana, por medio de hombres, para que los hombres la podamos entender mejor. Muy bien, Padre Roberto. Vamos a compartir también la palabra. ¿Es palabra antigua y pasada de moda o es una palabra actual? Bien, pues podemos decir que la sola mención de la Biblia suele evocar la idea de algo muy antiguo, de cosas de otra época, ¿no? La Biblia hoy, hace 2000, 3000 años, ¿eh? Y este es el peligro más grande, leerla como un libro del pasado. Y eso es un error, ¿eh? Porque hay que leerla como un libro que es siempre actual. Fue actual cuando se escribió, fue actual años después y ha seguido siendo actual siglos después. Es la palabra de Dios que siempre es actual. A veces escribe un literato con sus palabras una obra y tiene éxito en ese momento y después pasa y se olvida. En este caso es imposible que se olvide. Por lo tanto, hay que superar ese peligro de pensar que es un libro del pasado. En ese caso, a lo más sería pues un interesante, si fuera el libro del pasado, sería un libro pues instructivo, interesante, pero no pasaría de ahí. La Biblia es mucho más que eso, ¿eh? La Biblia es un libro siempre actual, como la palabra que contiene es siempre actual. Lo que nos dice Dios vale para aquella época y para hoy. En la Biblia, Dios sigue hablando a los hombres, hoy y aquí. Cuando leemos la Biblia, Dios me está hablando a mí. Yo leo la Biblia y Dios me está hablando en este momento a mí. Tú lees la Biblia y Dios te está hablando en este momento a ti. Y por eso tú puedes buscar libros y textos que te sirven para tu momento de estado o tu estado de ánimo que estás. Has sufrido una muerte de un ser querido y estás afligido, estás sufriendo, pues hay libros que te van a ayudar y va a ser la palabra de Dios que te está ayudando y hablando en este momento difícil que estás pasando de tu vida. Por eso siempre la Biblia actual. Ni los viajes espaciales ni las computadoras electrónicas restan actualidad a la Biblia. Su lenguaje puede ser a veces anacrónico, un poquito algunas cosas, pero es mensaje eterno, mensaje para siempre. Por eso es necesario leerla a la par del libro de la vida. Leer la Biblia a la par, el libro de la vida, tu vida, a la par de tu vida. Que la palabra que estás leyendo la acomodes a tu vida, o más bien tu vida personal la vayas acomodando a la palabra que estás leyendo. Entonces, la Biblia tiene vida, es palabra que tiene vida y que se tiene que compaginar con tu vida personal, vida tuya con la vida que lees en la Biblia, en la palabra de Dios. La Biblia, en efecto, tiene que ver y mucho que ver con todo lo que pasa en cada persona y en el mundo entero. Si bien es un libro religioso, no por eso es ajeno a la realidad, a toda la realidad, tanto en su dimensión individual como en su dimensión comunitaria. Tal vez pocos libros sean tan realistas como la Biblia, nacida de la realidad propia de las distintas épocas en que fue escrita y encarnada en ellas. La Biblia tiene que ser leída, o mejor dicho, releída en la realidad de nuestra época y de cada época. Releída con ojos siempre nuevos, no para hacerle decir lo que nosotros queremos que diga, sino para que ella nos diga que siempre tiene cosas nuevas para nosotros, que siempre es novedad. Continuamos en curso bíblico ahora para desarrollar cómo debemos leer la Biblia. Padre Roberto. Bien, pues para leer la Biblia hay que saber leer. Cualquier libro hay que saberlo leer. A veces leemos y no entendemos nada. La Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, no es un libro fácil. El Antiguo Testamento pues es de una época muy antigua y entonces hay que saberlo interpretar. Y después hay libros como el Apocalipsis, que es el último, que hay que saberlos leer.
es necesario que nos iniciemos en su lectura, que aprendamos a leerla poco a poco, ubicándonos en el mundo de la Biblia, tan diferente, tan distante en muchos aspectos de nuestro mundo, ¿no? Es importante leer pensando en aquella época, en aquellas personas que escribían y aquellas personas que leían, ¿no? Hay que un poquito transportarnos a otras épocas y actualizar aquellas épocas en qué nos sirven a nosotros esos mensajes que se escribían en aquellas épocas. Como es necesario que uno esté iniciado en la música para poder tocar algún instrumento, o en las matemáticas hay que iniciarse, o en los deportes primero hay que comenzar a aprender a hacer ese deporte y entrenar, para que se pueda entender pues así la actuación de un pianista, y demostrar que un teorema, un desarrollo de un partido, etcétera, hace falta pues como prepararse para cualquier profesión. Primero nos preparamos. Por lo pronto debemos saber que en la Biblia hay diferentes estilos, géneros literarios distintos. Por lo tanto, no todo hay que leerlo de la misma manera. No es como una novela que se lee todo igual, seguidito, no. Hay que saber, cada libro se lee de forma distinta. Existe una gran diferencia, por ejemplo, entre una crónica histórica, como el libro de los Reyes, y una novela que es diferente, como el libro de Judith, entre poemas amorosos, como el Cantar de los Cantares, un relato épico, como el libro del Éxodo. Todo en la Biblia es palabra de Dios, pero esta palabra se reviste de formas muy diferentes, muy distintas, que hay que saber interpretar. Para poder adentrarnos en el mundo de la Biblia, es muy útil leer previamente las introducciones generales o parciales a cada uno de sus libros, como también las notas aclaratorias a ciertos pasajes que son un poquito más oscuros. Entonces, las Biblias católicas tenemos la suerte de que estudiosos, teólogos, han hecho comentarios muy aclaratorios de cómo leer mejor la Biblia, de cómo leer mejor tal libro, y explicarnos cosas que no entendemos de aquella época, y estos especialistas que han estudiado ya nos lo ponen ahí en las introducciones a las Biblias o a los libros. Por eso es bueno conseguir una Biblia católica, que tenga estas introducciones, y debajo de las páginas, en estas páginas hay notitas que explican textos a veces un poquito confusos y nos aclaran. Hay Biblias que no son católicas, que no tienen ninguna explicación, ninguna nota, y es que los hermanos separados evangélicos leen la Biblia y la interpretan según la leen, no tienen mucha explicación, casi nada, ¿no? Las Biblias católicas todas tienen explicaciones y todo es muy interesante, ¿no? Todo en la Biblia pues es palabra de Dios, y por eso hay que al leerla hay que saber leer. A veces hay curiosidades, pueden ser un punto de partida, pero no hay que quedarse pues en una curiosidad de lo que estamos leyendo. Es necesario leerla para alimentar la fe. O sea, la finalidad de leer la Biblia no es curiosidad. Ahí vale la Biblia para decir que he leído la Biblia una o dos o tres veces. No. Leemos la Biblia para alimentar nuestra fe. Que tengamos eso bien en cuenta. Leemos la Biblia para alimentar nuestra fe, para afirmar nuestra esperanza. Esa esperanza en Dios, esa esperanza en la otra vida eterna, y también para acrecentar el amor, la práctica de la vida en amor. Entonces nos enseña a vivir mejor la vida, la fe, la esperanza y el amor, la caridad. La lectura de la Biblia debe estar acompañada también de oración. Siempre al leer la Biblia, un ratito de oración al comienzo o al final. Y leerla como oración también. Cuando leemos la Biblia estamos haciendo oración, porque estamos escuchando la palabra de Dios y la podemos comentar, podemos responder esa palabra. ¿Cómo respondo yo a lo que la palabra de Dios me está diciendo ahora cuando la estoy leyendo? Todo eso es muy, muy importante. Después de esta manera, hay a veces textos muy áridos, muy lejanos a nuestra mentalidad, pero si lo leemos así en forma de oración,
llega más a nuestra comprensión, la podemos entender bastante mejor. Toda la Escritura está inspirada por Dios, es útil para enseñar, nos sirve para enseñar, es útil también para discutir, arguir, explicar cosas, para corregir a veces al hermano, para educar en la justicia a los niños, a los jóvenes, para educar y también para el fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. La Biblia la leemos para que podamos aprender a hacer las cosas bien, como Dios quiere que las hagamos. En ese sentido tenemos que leer la Biblia. Para curiosidad, y el que ha leído la Biblia muchas veces, no tiene sentido. Leer por leer no tiene sentido la Biblia. La Biblia hay que leerla para aprender a vivir mejor nuestra vida cristiana, nuestra fe, nuestra esperanza y la práctica del amor, la práctica de estar todos unidos como hermanos, todo lo que nos enseña Jesús, vivirlo intensamente. Padre Roberto, ¿qué tiene que ver la Biblia con la tradición? ¿Qué es la tradición? Bien, aquí sí tenemos que aclarar pues un poquito esto, porque hablamos de Biblia que es la revelación de Dios, y hablamos de tradición. ¿Y qué será tradición? La tradición es como algo antiguo, ¿no? Así como la Biblia nació de la experiencia humana y espiritual del pueblo de Israel y de la Iglesia primitiva, también nos llega a través de la Biblia, nos llega a través de ese mismo pueblo y de esa misma Iglesia. De los textos originales a las traducciones modernas, pasando por los viejos manuscritos que se remontan a los primeros siglos cristianos, hay un hilo conductor. Hay un hilo conductor que nos transmiten sustancialmente la misma palabra de Dios. Un hilo que nos transmite. ¿Quién transmite la palabra de Dios? ¿Quién la interpreta? La Iglesia. La Iglesia. Los teólogos que he dicho, los que escriben esas introducciones, los que nos dicen cómo tenemos que verla, y por qué esto es así, por qué es así. Todo eso es tradición. No es palabra de Dios. Todo lo que esté alrededor de la Biblia, que no es la palabra de Dios escrita por un autor sagrado, todo lo que le rodea a eso es a lo que llamamos tradición. La tradición es ese hilo conductor, es el medio vital en el que se fueron gestando y deben ser leídos todos los escritos de la Biblia. De ahí que la Biblia pueda, en todo caso, distinguirse, pero nunca separarse de la tradición. Se distingue de la tradición porque la Biblia no es tradición, la Biblia es revelación de Dios, la Biblia es palabra de Dios que Él nos ha revelado, y la tradición es el hilo conductor para que lo podamos entender. Cómo nos ayuda la Iglesia, cómo nos ayuda el Papa, los obispos, los estudiosos, los teólogos, para que podamos entender bien esa palabra. Esas enseñanzas de cómo entender bien esa palabra, de cómo interpretar este libro o aquel libro, esas enseñanzas, a lo que llamamos tradición. Entonces, tanto la revelación como la tradición no son dos ríos que corren paralelos a partir de distintas fuentes, sino que surgen de la misma fuente. La misma fuente es Dios. La palabra de Dios viene de Dios. Y la tradición también viene de Dios, por medio de la Iglesia, por medio del Papa, por medio de los obispos, pero viene de Dios, ¿no? Siempre es también importante conocer qué es la tradición. Por eso los cristianos debemos leer la Biblia en la Iglesia, no fuera de la Iglesia. En la Iglesia, en la comunidad visible de los creyentes en Jesucristo y fundada pues sobre esa predicación apostólica. Es verdad que la Iglesia está al servicio de la palabra de Dios y tiene que dejarse iluminar y guiar por ella, pero también es verdad que la palabra llega a nosotros por medio de la Iglesia. Quien publica las Biblias, quien escribe las Biblias, quien las traduce del arameo, del griego, lo que sea, al castellano ahora para que las podamos entender, quien nos da la explicación de qué significa esto en la Biblia, qué significa lo otro, eso es lo que llamamos la tradición de la Iglesia. Y es tan importante una cosa como la otra. La palabra de Dios sin la tradición, o sea, sin una bonita explicación e interpretación, no entenderíamos nada, no tendría ningún fruto. Para que la palabra de Dios la podamos entender bien,
necesita ser explicada. Necesita ser explicada. Y la misma Biblia dice que la palabra de Dios tiene que ser explicada por alguien para que todos la entendamos. Tenemos que dejarnos también enseñar por otros. Y a eso es un poquito a lo que se llama tradición. Es verdad que la Iglesia está al servicio de esta palabra, pero la palabra pues, es la que nos explica también cómo debemos vivirla. A ella le toca reconocer oficialmente a la Iglesia, ¿no? Cuáles son los libros inspirados. Este libro es inspirado, este no lo es, por distintas razones y demás. La Iglesia es la responsable de asumir esta palabra y presentarla a la gente, presentarla al pueblo. O sea, la palabra de Dios no viene directamente de Dios a ti, viene por medio de la Iglesia. Dios te habla por medio de hombres. Esos hombres hoy en su lugar está la Iglesia, que es la que te va a interpretar el significado. Y que tienes que leer para ciertos momentos, ¿no?, de tu estado de ánimo y demás. Por eso la Iglesia es, en primer término, el magisterio personificado del Papa, los obispos y demás, ¿no? Y los teólogos también. Pero es también todo el conjunto de los creyentes. Dentro de la Iglesia lo formamos todos, animados siempre por el Espíritu Santo. La actuación del Espíritu Santo en las personas de la Iglesia de hoy, eso es un poquito lo que nos ayuda a entender mejor la palabra. Podemos decir que además de la inspiración propiamente tal, es la bíblica, o sea, lo que es la inspiración bíblica, una inspiración que es eclesial. Inspiración bíblica para escribir la Biblia, inspiración para entenderla, que viene de la Iglesia. Esa inspiración propiamente tal es la que necesitamos para poder entender mejor. El pueblo necesita esa explicación, el pueblo necesita de esta tradición, para hacernos comprender esa palabra que es viva y que nos da vida, contenida, pues sí, palabra contenida en la Escritura, pero que nos tiene que ayudar, alguien nos tiene que ayudar a vivir esa palabra de Dios en nuestra propia vida. Entonces, inspiración directa de Dios a los escritores, más la explicación del sentido de esa palabra que nos la da la Iglesia. Por eso la Biblia hay que leerla en compañía con la Iglesia. No puedo leer yo la Biblia como me dé la gana e interpretarla como a mí me dé la gana. Entonces no vamos a aprender nada y no vamos a aprovechar nada. Tenemos que interpretar la Biblia y leerla como la Iglesia nos enseña. Y entonces sí habrá pues esa unión y podemos comprender mucho mejor lo que nos dice Dios en la Biblia, en la palabra de Dios. Padre Roberto, nos despedimos entonces con este mensaje muy bonito de acuerdo al tema que hemos tratado para entender mejor la Biblia. Nos despedimos con la oración. Bien, pues terminamos de esta manera, a ver si hemos entendido un poquito y podemos ya dedicarnos a leer un poco la Biblia pues con más intensidad, con más ilusión y sobre todo con más idea de qué es lo que estamos haciendo cuando leemos la Biblia. Vamos a terminar dando gracias a Dios. Gracias, Señor, por estas reflexiones, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan. Nos sacia y a la vez nos provoca más hambre de ti. Ella es como el agua. Riega, refresca, fecunda y limpia nuestra vida. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor así nuestra vida, nuestra realidad. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, porque nos cuestiona, pero también nos responde, nos alegra y nos fortalece. Ella es como espada de doble filo, porque penetra en lo íntimo del ser y hiere, llama la atención y nos hiere, pero también nos sana, nos angustia y nos libera, nos inquieta y trae paz. No nos hagas faltar nunca, Señor, este pan cotidiano de tu palabra. Amén. Amén. FAR Plus. Nuestras certificaciones internacionales garantizan nuestros procesos de fabricación y nuestra moderna infraestructura nos permite brindar soluciones de almacenamiento de gran capacidad. Presentamos la línea de tanque doméstico FAR Plus con tanques de capacidades de 350 litros hasta 2.600 litros. Tanques industriales FAR Plus con capacidades de 5.000, 10.000 y 25.000 litros.
quiero presentarles el tanque 40.000 litros Farplus, el único en el país de esta capacidad. En Farplus hemos desarrollado nuestro sistema de biodigestores desde el volumen de 600 litros hasta 7.000 litros. Encuéntranos en Chota y Cajamarca, Ferretería Central, distribuidor autorizado. Manejo del cáncer de cabeza y cuello, tiroides, lengua y mucosas, piel, cáncer de mamas, piel y partes blandas, cáncer de esófago, estómago, hígado, páncreas, colon y recto, tumores retroperitoneales, cáncer de vulva, vagina, cervix, cuerpo del útero y ovario, cáncer de pene, testículo, próstata, vejiga, riñón. Atiende en Onconor, Las Diamelas, 285, Santa Victoria, Chiclayo. Celular 935-776-774. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.